rest of your life. But what about us? Saludos a todos mis amigos, aquí desde Lima, Perú, les habla su amigo el pastor Ricardo Cabezas Palomino, del Ministerio 10 Veces Mejor. Muy contento de poder este día, poder compartir con ustedes un tema más aquí en su programa Bitácora, donde compartimos incidencias del acontecer de la iglesia en la ciudad, en el mundo, y diferentes también situaciones que nos toca pasar en el aspecto social, el aspecto político, pero siempre sabiendo que la palabra de Dios sigue siendo nuestro galardón, aquella palabra que alumbra nuestros caminos. Muy contento también de tener el día de hoy un invitado especial. Es un servidor de Dios muy conocido. Dios lo está usando en muchas naciones. Él es comunicador, él es teólogo. Él también ha escrito muchísimos libros y tiene un cariño muy grande por la Iglesia del Señor, por el pueblo de Dios. Estoy con el doctor César Vidal, cual le agradezco esta deferencia y le he pedido que el día de hoy comparta con nosotros un tema necesario, oportuno, que tiene que ver con respecto a esta crisis mundial que estamos viviendo con la pandemia del COVID-19. Sin duda que eso ha cambiado muchas cosas en nuestra vida, en la iglesia, en la sociedad, en las naciones, y necesitamos la dirección de Dios, el consejo de Dios para poder seguir cumpliendo nuestra misión. Quiero también animarles a que ustedes puedan ir haciendo algunas preguntas mientras el doctor César expone, les vayan haciendo las preguntas respectivas. Muy bien, saludos mi estimado doctor César Vidal, un abrazo aquí de todos los peruanos para usted y gracias por esta deferencia. Y bueno, ¿en qué está ahora la iglesia debido a esta situación que está pasando en el mundo? Los pastores estamos con mucha expectativa de saber la dirección de Dios. Es una crisis que estamos viendo en todos los aspectos y nosotros no nos salvamos aún los pastores de esta crisis económica, espiritual, emocional, familiar, que muchos han partido a la presencia del Señor y eso nos lleva a poder comenzar a tomar algunas direcciones. Desde su experiencia y el conocimiento que el Señor le ha dado, dejo para que pueda compartirnos acerca del liderazgo pastoral en tiempos de COVID. Bienvenido, mi estimado doctor César. Adelante. Pues muchas gracias, Pastor Ricardo. Yo voy a intentar en los próximos minutos, porque este es un tema muy amplio, es un tema muy complejo, acercarme a esa temática que casi podríamos titular los pastores en la época del coronavirus, ¿no? Que puede sonar curioso, pero que a mí me parece importante. No me voy a detener en la importancia del ministerio pastoral, yo creo que eso es de dominio público. Creo que, por supuesto, los pastores son los primeros que conocen la enorme relevancia de ese ministerio, pero sí me voy a detener en esta época especial en los desafíos que plantea y que plantea además de una manera muy específica para el cuerpo pastoral y en la manera en que habría que responder a ese tipo de desafíos. En primer lugar, y esto me parece muy importante dejarlo de manifiesto desde el principio, subrayarlo desde el principio, vivimos en una época especial y vivimos en una época especial que si alguno quiere, pues bueno, puede relacionarla desde luego con el coronavirus, pero que va mucho más allá del coronavirus, aunque se haya visto acentuada por el coronavirus. Baste decir que hará cosa de poco más de un mes, George Soros, que es uno de los iconos del coronavirus, concedía una entrevista y hacía una afirmación que era verdaderamente tremenda, que era la de que el coronavirus era la crisis de su vida. Es decir, de alguna manera todo el plan globalista de Soros a lo largo de décadas
Para él había llegado un momento de inflexión, un momento de avance, un momento de impulso que era precisamente esa crisis del coronavirus. Y, por cierto, la entrevista que se publicó en varias naciones, en distintos medios, en diferentes idiomas, pues proponía lo que según Soros había que hacer. Y, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea había que endeudarla para siempre, que es la manera rápida para que pierda su independencia y pierda su soberanía. Estamos en una época especial y además tengo que decir que en el curso de esta crisis del coronavirus, que viene aproximadamente desde febrero-marzo, la agenda globalista ha hecho todo lo posible para avanzar en la legislación del aborto, en la legislación del matrimonio homosexual, en la eutanasia e incluso la paidofilia, aunque luego me voy a detener en esos aspectos. El segundo aspecto es que no solamente es una época especial para el mundo, sino que es una época muy especial para los evangélicos, porque de aquí aparecen una serie de retos que son considerables. Por ejemplo, hay que preguntarse si de continuar la política de confinamiento que siguen la mayoría de los gobiernos en todo el globo, no todos los gobiernos, no en todo el planeta, pero desde luego de una manera muy acusada en Hispanoamérica, si efectivamente las estructuras actuales de las iglesias van a poder sobrevivir. Las estructuras actuales de las iglesias están concebidas para que la gente entre y salga, venga, se reúna, acuda, etcétera, etcétera. Incluso las propias estructuras de culto giran en torno a ello, el mantenimiento económico de las iglesias gira en torno a ello y la pregunta es si efectivamente van a sobrevivir o no van a poder sobrevivir y van a tener que mutar en otro tipo de estructuras si esto no cambia. Es una época especial para los evangélicos, pero además es una época especial porque la agenda globalista ha identificado a los evangélicos como su enemigo número uno, al menos en Hispanoamérica. Permítaseme que dé un dato en este sentido que nos permite situarnos en la época en la que vivimos. Hace cosa de un año y medio, poco menos de un año y medio, a inicios del año 2019, tenía lugar en Bogotá, Colombia, una macro reunión de las organizaciones LGTBI, de los lobbies gays en Hispanoamérica. Y es muy interesante las conclusiones a las que ellos llegaron, aunque posiblemente la mayoría de la gente que pertenece a una iglesia evangélica las ignora. Las conclusiones eran muy importantes. La primera conclusión era que el avance de la ideología de género se había visto detenido, se había visto frenado en Hispanoamérica. Teóricamente, esa ideología de género tendría que haberse implantado de manera total en toda Hispanoamérica hace más de 2 años, pero lo cierto es que en última instancia había quedado paralizado y evidentemente no era una buena noticia para los lobbies homosexuales, para los lobbies gays, para los lobbies LGTBI en Hispanoamérica. La segunda conclusión a la que llegaban en esta reunión, y eran conclusiones unánimes, es que la culpa de la paralización de ese avance de la agenda globalista la tenían los evangélicos. Y además ellos reconocían que nunca hubieran podido pensar que los evangélicos fueran un obstáculo. Su idea era que mayoritariamente Hispanoamérica era católica y que, por lo tanto, los evangélicos no eran un obstáculo de relevancia, no eran un obstáculo de importancia y, además, con la Iglesia Católica ellos estaban seguros de que en algún momento u otro hubieran podido pactar. Es decir, al tener una estructura piramidal, al tener una estructura jerárquica, bastaba pactar con la cúpula de esa estructura para evitarse problemas. La discusión no iba a ser si podían o no llegar a un acuerdo con la Iglesia Católica, la discusión era a cuánto iba a llegar el pago a la Iglesia Católica.
y luego lo que pensaran las bases de los católicos no tenía importancia, porque finalmente la Iglesia Católica tiene una estructura jerárquica y cuando se toca el silbato desde arriba, la base camina obedeciendo, aunque sea mascullando, aunque sea maldiciendo, aunque sea regañadientes, pero obedece siempre a la jerarquía y no tiene otra posibilidad. El gran problema con los evangélicos era que no tenían esa estructura piramidal, que no había una estructura jerárquica, que eran organizaciones de base y por lo tanto no había sido posible y habían frenado el avance de la ideología de género. Tercera y última conclusión a la que llegaban, había que infiltrar y destruir a los evangélicos. Era el único movimiento que había podido frenar ese avance y por lo tanto había que frenarlos, había que infiltrarlos, había que destruirlos. Por supuesto, esta situación global, que es, por un lado, el avance de la ideología de género, de la agenda globalista y, al mismo tiempo, el nuevo escenario que crea la crisis del coronavirus, plantea desafíos en distintas áreas. En primer lugar, plantea un desafío importante en el seno de la familia. Y, por supuesto, la familia siempre es un desafío para cada generación de nuevos creyentes, siempre hay un desafío pastoral, siempre hay un desafío de enseñanza, siempre hay un desafío eclesial para ir enseñando a las familias, pero ahora nos encontramos en una situación que va mucho más allá, que va más allá de lo habitual. Esto implica, luego voy a ir desarrollando estos puntos, pero quisiera hacer un primer acercamiento, esto implica que existe un reto para que se produzca una enseñanza de lo que es una familia bíblica, tanto en el papel de hombres como en el papel de las mujeres. Posiblemente uno de los grandes problemas que existe hoy en día es que la enseñanza de esos roles dentro de una familia cristiana es una enseñanza que ha quedado muy desdibujada. A veces se enseña poco sobre ello, a veces la enseñanza no es del todo correcto, a veces esa enseñanza se desequilibra en una o en otra dirección, pero lo cierto es que uno de los desafíos es llevar a cabo una enseñanza integral de lo que es la voluntad de Dios para las familias. A esto hay que añadir el que además hay que adelantarse a amenazas que en estos momentos existen contra la familia. Por supuesto, hay gente que es más o menos consciente de que existen ataques como puede ser el intento de legalizar el matrimonio homosexual, como puede ser el intento de legalizar la adopción de niños por parejas homosexuales, como puede ser el avance del aborto, pero la verdad es que hay amenazas ahora mismo ya surgiendo en el horizonte que van mucho más allá y una de ellas tiene que ver con los niños. No deja de ser significativo que en las últimas semanas se ha producido un énfasis en avanzar la paidofilia, es decir, la legalización de las relaciones sexuales de adultos con niños. Esto ya es defendido abiertamente por algunos grupos políticos. No deja de ser curioso que en alguna red social importante este año, el Día del Orgullo Gay, no solo aparecía la bandera gay del arco iris, sino la bandera de los paidófilos, de aquellos que sostienen que efectivamente se puede y se debe tener relaciones sexuales con niños. Y este es un desafío al que hay que adelantarse, es decir, independientemente de lo avanzada que esté la propuesta de matrimonio homosexual o no dentro de la legislación de cada país, la de la paidofilia está a punto de aparecer a bastante velocidad. Es decir, esta es una batalla que se está librando cada vez de manera más abierta. Y dentro de los desafíos de la familia, yo creo que hay también otro desafío importante, que es el de tener visiones no solo negativas, no solo visiones a la contra, sino visiones de carácter positivo. Voy a intentar un poco explicar esto. No cabe duda de que es correcto oponerse a la legalización del aborto.
No cabe duda de que es correcto enfrentarse con la posibilidad de que entre en el ordenamiento jurídico interno la legalización del matrimonio homosexual. No cabe duda de que hay que librar una batalla contra la posibilidad de que los niños sean adoptados por parejas homosexuales. Pero todas estas posturas son posturas a la contra, son posturas de carácter defensivo. Son necesarias, pero son insuficientes. Por ejemplo, no basta con señalar que las prácticas homosexuales son malas. Necesariamente hay que crear mecanismos para ayudar a aquellas personas que están en la homosexualidad y que necesitan una ayuda en la homosexualidad, en la transexualidad, etcétera. No basta con enfrentarse a la legalización del aborto, eso está bien, pero habría que pensar en mecanismos, por ejemplo, para ayudar a madres que están pensando en desembarazarse, en desprenderse de ese hijo no nacido y que posiblemente si tuvieran algún tipo de ayuda, efectivamente encontraría más fácil el resistir la tentación del aborto. De manera que junto con ese adelantarse a lo que viene, con ese enfrentarse a lo que está ya, al mismo tiempo hay que ver cómo se articulan experiencias de ayuda positiva y no solo de enfrentamiento defensivo o negativo frente a estas situaciones. Eso en el terreno de los desafíos en la familia. En el terreno de los desafíos en la Iglesia, yo diría que todavía los desafíos no son, desde luego, de menor importancia, son tan importantes o más. Por ejemplo, la gente en la Iglesia puede dedicarse en estos momentos a especular, a pensar, a preguntarse si el arrebatamiento está cerca. Yo personalmente creo que esto es una estupidez y voy a explicar por qué. Primero, es absurdo. Es decir, ninguno de los que me está escuchando ahora, y por supuesto yo tampoco, sabemos cuándo va a ser el arrebatamiento. De manera que si nos ponemos a hablar de eso, de lo único que estamos haciendo gala es de una presunción que carece de base. Y si me permiten apelar a mi experiencia de 43 años desde que yo me convertí, la cantidad de veces que he oído a la gente haciendo interpretaciones proféticas ridículas, anunciando fechas estúpidas y pronunciando profecías falsas, me daría para escribir varios libros a lo largo de 43 años. Perder el tiempo en este tipo de cuestiones a lo mejor puede entretener a la congregación, puede ser, pero desde luego es absurdo. Y sobre todo, y esto me parece todavía más importante, es que choca de manera frontal con el mandamiento de Jesús que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 1. Este es un pasaje en el que no es habitual que se detenga la gente, pero sin embargo yo creo que en tiempos como estos es uno de esos pasajes que hay que recordar de manera continua. Dice así en Hechos, capítulo 1 y versículos del 6 en adelante. Lucas está narrando cómo Jesús está a punto de ascender a los cielos, y el texto dice en Hechos 1 del 6 en adelante. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, si alguien ahora se dedica sobre todo a especular sobre la parte del organigrama del final en el que estamos, está desobedeciendo lastimosamente la enseñanza de Jesús. Puede que lo haga con la mejor buena intención del mundo, pero lo está desobedeciendo. Porque las palabras de Jesús dirigidas a sus apóstoles es que a vosotros no os toca saber los tiempos o las sazones. Eso está en la sola potestad del Padre. Y por el contrario, vuestra misión es ser mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los últimos confines de la tierra. De modo que la Iglesia en estos momentos, en vez de perder el tiempo especulando con algo que no sabe en absoluto,
y que además no está dentro de su potestad, sino de la potestad del Padre, lo que tiene que hacer es ser testigos de Jesús y no perder el tiempo de una manera tan miserable. Esto además es importante porque perderse en este tipo de cuestiones desvía la atención de la situación en la que estamos. Y permítanme que les dé algunos datos para que la Iglesia se dé cuenta de dónde está en Hispanoamérica, aunque puede darse la circunstancia de que no lo sepa. En el año 1975, en términos históricos esto es ayer mismo, no ha pasado ni medio siglo, en el año 1975 el 93% de la población de Hispanoamérica era católica. Los evangélicos eran una minoría muy reducida, en algunos países todavía más reducida, y más del 90%, el 93% de la población de Hispanoamérica era católica. En el año 1995, es decir, 20 años después de esa situación, la población católica ya era solo del 80%. Es decir, los evangélicos se habían más que duplicado, la Iglesia Católica había perdido casi un 20% del peso que tenía entre la población de Hispanoamérica. Del año 1995 a la elección del Papa Francisco, que no por casualidad es un hispano, en realidad es un hispano elegido para intentar frenar el avance de las iglesias evangélicas en Hispanoamérica y, si es posible, reconquistar territorio perdido. Desde el año 1995 a la elección del Papa Francisco, el número de católicos pasó del 80 al 67% de Hispanoamérica. De nuevo, la pérdida había sido espectacular y la inmensa mayoría de esa gente que salió de la Iglesia Católica pasó a iglesias evangélicas. ¿Qué significa esto? Esto significa que si esta progresión de avance de las iglesias evangélicas persiste como hasta ahora, en una generación, por primera vez en más de medio milenio, los evangélicos pueden ser la mayoría de la población en Hispanoamérica. Y eso no simplemente es un cambio de porcentajes o de cifras de membresía de distintas confesiones religiosas, sino que eso abriría la puerta a que en Hispanoamérica se llevaran a cabo cambios que no se han dado jamás en más de medio milenio de historia. Hispanoamérica puede cambiar y puede cambiar de una manera extraordinariamente positiva si efectivamente la Iglesia actúa como testigo de Cristo, o por el contrario, si no se produce esa situación, evidentemente lo que va a suceder es que la Iglesia será testigo de un desastre en Hispanoamérica que posiblemente carece de precedentes. Ese avance de los evangélicos en Hispanoamérica, y esto me parece enormemente importante subrayarlo, no se va a producir a través de la política. Y todavía menos se va a producir a través de la alianza con la Iglesia Católica o con grupos católicos. Todo lo contrario. Es más, quien pretenda que efectivamente el avance de las iglesias evangélicas va a venir a través de la política o a través de una alianza con grupos católicos, o es muy ingenuo, o es un embustero, o es un necio. No es así. El único avance que se va a producir, como se ha producido desde 1975 hasta ahora, va a ser a través de la acción de testimonio de Cristo de las iglesias. Y quisiera decir que, curiosamente, en esas conclusiones a las que se refería esta reunión hispanoamericana de lobbies LGTBI, el temor no era a que los evangélicos entraran en política. Eso es muy fácil de neutralizar, porque a fin de cuentas 1, 2, 6, 12 congresistas no son algo especialmente importante para cambiar el rumbo de un país.
El gran temor era el peso social, el aumento numérico de los evangélicos. Y eso es totalmente cierto. Interesante. Eso deriva del hecho de poder testificar a nuestros contemporáneos acerca del Evangelio, y eso efectivamente es lo que cambia el rumbo de la sociedad. Quien pretenda cambiar ese rumbo a través del testimonio y de la conversión de gente por llegar a ser congresista, senador, etcétera, pues realmente ha escogido un camino equivocadísimo desde cualquier punto de vista. Tercero, y esto parece algo bastante importante. Hay un reto para cambiar la sociedad. Hay un reto, por supuesto, en las familias, hay un reto en las iglesias, hay un reto en la sociedad que tiene, yo diría que dos grandes obstáculos en estos momentos. Estoy dejando cabos sueltos, pero vamos a tener un tiempo para preguntas y todavía tengo que detenerme en cuestiones. Y dos de los mayores obstáculos que en estos momentos hay para cambiar la sociedad, en contra de lo que muchos piensen, no es que haya pocos políticos evangélicos, eso es absolutamente secundario y tiene muy poquita influencia en la sociedad, sino que son la ignorancia bíblica, es muy grave el desconocimiento de la escritura que se produce en muchos casos, o el hecho también gravísimo y que suele pasarse por alto, de que la mayoría de los evangélicos en Hispanoamérica han salido de la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica no ha terminado de salir de ellos. Entonces, por supuesto, claro, ya no son idólatras, ya no rinden culto a las imágenes, el único mediador es Jesús y no hay más mediadores, como enseña la Biblia. Pero al mismo tiempo hay muchas conductas, muchas formas de ser, muchos apegos de una cultura hispano-católica que permanecen en esos evangélicos que han entrado en iglesias evangélicas. Y este es un elemento muy importante, porque esos dos elementos son dos de los grandes obstáculos para tener un verdadero peso dentro de la sociedad. Siguiente cuestión, ¿cómo nos enfrentamos con estos desafíos? Y en los próximos minutos voy a intentar detenerme en la manera en que tenemos que enfrentarnos con estos desafíos y especialmente lo tienen que hacer los pastores, porque esta es una conferencia que podría dirigirse a muchas personas, pero está enfocada de manera muy concreta en los pastores. Voy a señalar, y esto me parece muy importante, concretamente tres aspectos que son de enorme importancia para que los pastores puedan hacer frente a ese desafío. Primer aspecto, hay que rechazar las tentaciones diabólicas. Por supuesto que hay una serie de tentaciones diabólicas que son comunes a todo el mundo y que puede ser pues la tentación del sexo, la tentación de la mentira, etcétera, etcétera. Hay tentaciones comunes. Pero hay tentaciones diabólicas dirigidas de manera muy especial a aquellas personas que tienen una tarea de gobierno, de dirección, de liderazgo, y por eso precisamente fueron las tentaciones que el diablo colocó delante de Jesús. Y esas tres tentaciones son muy claras. Si me acompañan ustedes al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 4, aparecen 4 tentaciones que Jesús rechaza, pero que siguen siendo tentaciones totalmente actuales en el día de hoy. Dice así en Lucas 4, Lucas nos habla de cómo Jesús ayunó en el desierto 40 días y 40 noches, y cuando estaba en una situación de debilidad, en ese momento apareció el diablo. Dice así en Lucas 4, del 1 en adelante. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan.
Jesús, respondiéndole, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. La primera tentación es una tentación muy clara, es sustituir el mensaje del Evangelio por una obra que acerque más a la gente y que además evite el hambre de los pastores. No deja de ser curioso que cuando el diablo se acerca a Jesús con esta tentación, a esas alturas Jesús lógicamente tenía hambre y además cualquiera que haya estado en el desierto de Judea sabe que las piedras que hay en el desierto de Judea no es un desierto de arena fina y camellos como estamos acostumbrados a ver en las películas de Hollywood, sino un desierto pedregoso. Muchas de esas piedras tienen una forma aplanada que recuerda mucho al pan que se hace en esa parte del mundo. Y la tentación es, puesto que eres hijo de Dios, si efectivamente eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Tú te quitas el hambre y además fíjate la cantidad de gente que te va a seguir si les prometes que les vas a quitar el hambre. De hecho, como ustedes recordarán, Juan en su evangelio relata que justo después de la multiplicación de los panes y los peces, la multitud quiso hacer reír a Jesús y Jesús se negó y se apartó de ellos. Pero esta es una tentación también para los pastores. Es ofrecer un evangelio que a ellos les quite el hambre y ofrecer un evangelio que a la gente le haga pensar que efectivamente se va a llenar el estómago, va a saciarse, va a prosperar. Esa es una tentación diabólica. Y la respuesta de Jesús, arrancando precisamente de un texto de Deuteronomio 8:3, es que concebir el evangelio como algo así es totalmente contrario a la Biblia, porque la Biblia deja muy claro que no solo de pan vive el hombre. El mensaje clarísimo es que efectivamente hay más que las necesidades materiales en la vida, la existencia, la trayectoria que Dios quiere para el hombre. Cuando de pronto el pastor pierde de vista esta visión, se queda con esos elementos materiales que además le benefician a él y que supuestamente beneficiarían a su rebaño y olvida lo que es la globalidad del mensaje del Evangelio, ha cedido a una tentación diabólica. La segunda tentación es otra tentación tremendamente importante, que es la de la tentación del enmaridamiento con el poder político. Dice así en este capítulo 4 de Lucas, desde el versículo 5 en adelante. Y lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero se la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La segunda tentación es una tentación clarísima. El diablo le ofrece a Jesús el poder y la gloria de los reinos políticos. No solo eso, sino que además le dice que él lo entrega a quien quiere y le ofrece a Jesús que se haga con ese poder y esa gloria. ¿Para qué vas a estar bajando a Jerusalén, viendo cómo blasfeman, cómo te torturan, cómo te crucifican? Yo te puedo conceder el poder sobre todos los reinos y basta con que te postres y me adores. Cuando aquí se habla de postrarse y adorarse, hay gente que es muy imaginativa y piensa en una especie de misa negra con ritos sangrientos al diablo, etc. El texto griego no está diciendo eso. El texto dice que basta con que inclines un poquito la cabeza, con que dobles un poquito la rodilla, y eso ya es un acto de adoración que me permite entregarte todo lo que yo tengo. Todo esto será tuyo si llegamos a un acuerdo. Si puedes pactar, que es la esencia del arte político, si puedes bajar un poco la cabeza, si puedes doblar un poco la rodilla, todo esto será tuyo. Y la respuesta de Jesús es clara: no puede ser, porque la adoración y el servicio
solo son una adoración y un servicio que están dirigidos a Dios. Yo recuerdo perfectamente la mañana en que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decidió legalizar el matrimonio homosexual. Yo estaba trabajando delante de la pantalla del ordenador, uno más viejo que el que tengo ahora, y de pronto la noticia apareció sobre la pantalla y lo primero que yo pensé en ese momento es de qué han servido todas esas fotos de pastores en almuerzos con presidentes, con senadores, con congresistas, con la gente importante del mundo, cuando ahora mismo en el Tribunal Supremo acaban de legalizar el matrimonio homosexual. Seguramente el ego de esos pastores se sintió lo suficientemente inflamado. Debieron de ser muy felices al poder colgar en su casa, en la pared, una fotografía en la que estaban con el presidente del Tribunal Supremo, con el presidente de la Nación, con un senador, con un congresista. Debía de ser algo fantástico, pero lo cierto es que no había servido absolutamente de nada. Es más, en no pocos casos, muchos habían inclinado un poquito la cabeza, habían doblado un poquito la rodilla para salir en esa foto absolutamente inútil. La tentación diabólica es una tentación que hay que rechazar. E igual que existe la tentación material, existe la tentación del enmaridamiento con el poder político. La tercera tentación, que aparece a partir del versículo 9, es la tentación de la espectacularidad religiosa. Dice así en Lucas 4 y versículos del 9 en adelante. Y lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Interesante. La tercera tentación es una tentación claramente de espectacularidad religiosa. Bueno, mira, ¿no quieres llenar el estómago de la gente y dejar de tener hambre? Bien. ¿No quieres en un momento determinado ese poder político? Bien. Mira, te ofrezco algo mejor. Vamos a llegar hasta el templo y yo te subo en lo alto del pináculo del templo. Además, te voy a dar versículos bíblicos para que apoyes lo que yo te digo que tienes que hacer. Tú llegas hasta lo alto del pináculo del templo, te lanzas y bajas suavemente planeando hasta que llegas abajo a la explanada del templo. Todo el mundo lo ve, se queda maravillado y te sigue. Y Jesús dice: eso no es un ejercicio de fe, eso es tentar de la manera más inaceptable a Dios. Y la Escritura dice que no tentarás al Señor tu Dios. La primera manera en que los pastores tienen que enfrentarse con el desafío de esta época que estamos viviendo es rechazando las tentaciones diabólicas. Y tienen que empezar por ahí de la misma manera que Jesús lo primero que hizo fue rechazar esas tentaciones diabólicas. Su predicación tiene que ser la predicación de la Biblia, no la de una obra material, aunque les quite mucho el hambre, no la de el enmaridamiento con el poder político, aunque esas fotos alimenten mucho el ego, no la de la espectacularidad religiosa. De hecho, y esto es bastante claro, la idea de cómo hay que pastorear al rebaño no pasa por ninguna de esas cosas. Si me acompañan ustedes a la primera carta de Pedro, que es uno de los escritos más pastorales del Nuevo Testamento, Pedro señala a esos presbíteros, a esos ancianos, a esos pastores, cómo tienen que pastorear. Y lo hace de una manera muy clara. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, y versículos del 1 en adelante, el apóstol dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros
yo, anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos para la grey. Las tres instrucciones que da Pedro son verdaderamente notables. No lo hagáis por fuerza, como si esto fuera una obligación, como si fuera un trabajo secular, como si fuera estar trabajando en cualquier otro sitio, sino hacedlo de manera voluntaria. La palabra que la Reina Valera traduce como voluntariamente podría haberse traducido como de buena gana. Es decir, como algo que hacéis porque veis el agrado que hay en él. No por una ganancia que es deshonesta, sino con un ánimo pronto, con una disposición rápida a pastorear a esta gente. Y tercero, no como dominando al rebaño, no como siendo sus señores, no como siendo el que los esquila, sino por el contrario, convirtiéndoos en ejemplo de ese rebaño. La primera cuestión, pues, para responder a estos desafíos es rechazar las tentaciones diabólicas. Segunda medida que hay que tomar para responder a esos desafíos, centrarse en la Biblia. Si me acompañan a la segunda carta a Timoteo, y la segunda carta a Timoteo es muy importante por varias razones. Es la última carta que escribió Pablo, es el testamento vital de Pablo, por decirlo de alguna manera, y también es una carta especialmente pastoral. Está dando instrucciones para que efectivamente la gente que son pastores se comporten como se supone que se tienen que comportar. En esa segunda carta a Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 12, Pablo señala lo que tiene que ser el centro, el eje, el corazón de la acción de los pastores para con la gente a la que pastorea. Dice así en 2 de Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 12. Dice así: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Primera cuestión que tienes que tener clara, Timoteo. La vida del creyente no es una vida en la que no hay problemas, tu cuenta en el banco siempre está saneada, cambias de casa cuando te apetece y, por supuesto, cualquier capricho material que le pides a Dios, Dios te lo concede. Si alguien te está diciendo eso, es un embustero y un falso profeta. La enseñanza clara es que todos, no el 10%, el 15%, el 50% o el 70%, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esa persecución puede variar según las personas. Por supuesto que hay gente que acaba en una cárcel, hay gente que acaba en un paredón de ejecución, hay gente que acaba en un campo de concentración, hay gente que acaba criticada por su familia. De pronto todo el mundo te dice, hombre, el primo Eduardo que parecía que era el más listo de todos y es el más imbécil, se ha hecho evangélico. Puede ser en el trabajo, parece mentira. Susanita, que parecía una chica tan lista y además tan guapa, y es una idiota, acaba de convertirse. En otros casos no es en la familia o en el trabajo, es en el lugar en el que estudias. Pero ¿cómo puedes pretender estudiar y más estudiar en la universidad siendo cristiano? Pero no sabes que es totalmente contrario a ser inteligente y culto el hecho de ser cristiano. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Primera cosa que tienes que tener en mente, Timoteo. Segundo, versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Timoteo, no solo es que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, sino que además los malos hombres irán de mal en peor. Y llegará un momento en que no solo engañarán,
sino que se engañarán a sí mismos y no se darán ni cuenta porque la mentira se ha apoderado de ellos. En ese momento parece que uno está oyendo a Timoteo y que Timoteo dice, bueno, Pablo, ¿y entonces qué vamos a hacer? Porque si todos los que queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús vamos a sufrir persecución y los embusteros y los malos hombres van a ir de mal en peor, no solo engañando a los demás, sino engañándose tanto a sí mismos, que de hecho ya no van a distinguir la verdad de la mentira, ¿qué hacemos? Fíjense lo que dice desde el versículo 14 Pablo a Timoteo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La respuesta de Pablo es, lo que tienes que hacer, Timoteo, es aferrarte a la Biblia. La Biblia, no la Biblia más la enseñanza de los hombres, no la Biblia más el magisterio de los papas, no la Biblia más lo que sería la tradición de una denominación, la Biblia a solas. ¿Por qué? Porque la Biblia es la que te muestra que la salvación es por la fe en Cristo Jesús. Porque la Biblia está inspirada por Dios y tiene una enorme utilidad. Y porque la Biblia es la que te va a permitir ser un hombre perfecto, cabal, enteramente preparado para toda buena obra. Esto es enormemente importante. La labor del pastor no solo pasa por rechazar las tentaciones diabólicas, tiene que hacerlo. Porque si no lo hace, no solo eso puede significar un enorme perjuicio para él, sino también para su rebaño. Es que además tiene que centrar totalmente su existencia y la de la gente a la que pastorea en las Escrituras. Porque las Escrituras son las que señalan el camino de salvación a través de la fe en Jesús y por qué las Escrituras están inspiradas por Dios y pueden hacer que la gente avance a cabalidad y se prepare para toda buena obra. Esto es enormemente importante. Buena obra. Primero, rechazar las tentaciones diabólicas. Segundo, girar su existencia, su ministerio pastoral en torno a la Biblia. Tercero, su vida, tiene que ser un continuo seguir a Jesús. Si me acompañan a Marcos, capítulo 8, en Marcos 8 aparece relatado uno de los momentos absolutamente esenciales de la vida de Jesús y de la vida de sus discípulos más cercanos. Jesús había llegado hasta Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo era justo una población en el límite entre el mundo de Israel y la tierra de los goín, de los gentiles, de los paganos. Uno casi podía colocarse con las piernas abiertas, tener un pie en la tierra de Israel y un pie en la tierra de los gentiles, y justo en ese lugar Jesús se dirige a sus discípulos y les pregunta quién dice la gente que es él. Y entonces, pues algunos le dicen que es Elías, otros le dicen que es otro de los profetas, y en un momento determinado hay quien da otra respuesta. En Marcos capítulo 8 y versículos del 29 en adelante, dice así. Entonces él, Jesús, les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirlo.
Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. El relato es enormemente interesante. Cuando Jesús pregunta: bueno, ¿y vosotros quién pensáis que soy yo? La gente piensa que soy Elías, que ya ha llegado. Hay quien piensa que soy Juan el Bautista, que ha regresado de los muertos. Otros dicen que soy un profeta. ¿Quién soy yo? Y Pedro dice: no, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente, como aparece en el Evangelio de Mateo. Y entonces Jesús dice: bueno, esto es cierto, pero no lo vayáis diciendo por ahí, que la gente no lo va a entender bien. Y entonces él empieza a enseñar a sus discípulos el tipo de Mesías que es él. Él es el Mesías siervo profetizado en el capítulo 53 de Isaías. Ese Hijo del Hombre que iba a padecer mucho, que iba a ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que iba a ser muerto. No era la imagen que tenían los apóstoles de llegamos a Jerusalén, nos apoderamos del templo, echamos a la casta corrupta sacerdotal, expulsamos y vencemos a los romanos. Yo no soy ese Mesías. Y desde entonces empezó a insistir en qué tipo de Mesías iba a ser, porque él era el Mesías siervo que tenía que padecer, ser desechado por las autoridades religiosas, ser muerto. Y claro, en un momento determinado, Pedro, que quería a Jesús, pero que también tenía sus ambiciones personales, lo tomó aparte y le dijo: mira, esto no puede ser, Señor, a ti eso no te puede suceder. O sea, vamos a ver si ponemos aquí las cosas claras. Tú sabes que yo creo que eres el Mesías, lo he dicho delante de todos, pero tú no puedes ser ese Mesías. Y las palabras de Jesús son muy claras en el versículo 33. Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pedro, es muy triste lo que te tengo que decir, pero tu visión no es la visión de Dios. Tu visión es la visión de los hombres. Lo que a ti te gustaría que yo fuera no es lo que yo soy, sino lo que a ti te gustaría que yo fuera. Pero esa es la visión de Satanás. Satanás me lo ofreció en el desierto y yo lo rechacé. No caí en la tentación. Y entonces Jesús llama a todos, incluidos aquellos que todavía no eran sus discípulos, y dice: es posible venir detrás de mí, pero eso exige negarse a uno mismo, tomar la cruz y seguirme. Y tomar la cruz no es esa interpretación católica de que la cruz en la vida de un cristiano pues es una molestia especial, ¿no? La suegra, el reumatismo, no. Esa es una interpretación, como casi todas las interpretaciones escriturales de la Iglesia Católica, ridícula y falsa. No, tomar la cruz es algo mucho más serio. Si alguno quiere venir en pos de mí, primero se tiene que negar a sí mismo. Él no es el que está en primer lugar. Él no es el que decide lo que va a ser su vida. Él no es el que toma la resolución de lo que hay que hacer. Él no tiene a Dios como si fuera un cajero automático donde mete la tarjeta y saca lo que quiere. Esa visión es blasfema, pagana y antibíblica. El que quiera venir detrás de mí, en primer lugar, se niega a sí mismo. En segundo lugar, está dispuesto por mí a morir en la cruz. Es decir, en la muerte más horrible y más vergonzosa que existe. Y además es una persona que me sigue. Habría que traducir que me va siguiendo, que no deja de seguirme, que no me sigue un ratito y luego ya no me sigue, sino que me está siguiendo continuamente. ¿Y esto por qué?
porque la visión de la vida y de la existencia de Jesús no es la del mundo. Para el mundo, vivir de esa manera, ser un discípulo de Jesús, centrar la existencia en seguir a Jesús, es una gran pérdida. Muchos han oído, viendo a una persona que es cristiana, muchos han oído esas palabras de chico, estás echando a perder tu vida, estás perdiendo tu existencia, estás haciendo el imbécil. Pero lo de Jesús es muy claro. Todo el que piense que va a aprovechar esta vida y no me siga, la está perdiendo, la va a perder. Y todo el que esté dispuesto a perder desde una perspectiva humana esta vida, por mí y por el Evangelio, la ganará. Y además que quede una cosa clara. Uno puede ganar infinidad de cosas en esta vida desde una perspectiva humana. Puede llegar a tener fama, dinero, influencia, poder. Si esa persona pierde su alma, no le ha servido de nada ganar todo el mundo. De nada. Y cuando llegue el final, aquel que se avergüence de mí, de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él, y por el contrario, aquel que no se haya avergonzado, el Hijo del Hombre le dará su recompensa. No solo hay que rechazar las tentaciones diabólicas, no solo hay que centrarse en la Biblia, hay que centrar la vida cristiana en seguir a Jesús. Y esto es especialmente importante en los pastores. Correcto. ¿Por qué? Porque los pastores son el ejemplo que mira el rebaño. Y aquí tenemos una situación que es exactamente igual que la situación de los padres y los hijos. No hay un padre que pueda convencer a sus hijos de que beber está mal si él está borracho en casa. No hay un padre que tenga la más mínima autoridad para en un momento determinado decir a un hijo que no fume si él fuma. No hay posibilidad de que unos padres convenzan a unos hijos de que no mientan si están viendo mentir a sus padres continuamente. El papel de los pastores es esencial como ejemplo, igual que lo es en el caso de los padres para con los hijos. Es muy interesante, por ejemplo, que cuando uno estudia la vida de Lenin, el gran revolucionario ruso, uno se da cuenta en un momento determinado de que lo que cambió su vida e hizo que dejara de ser un simple estudiante de derecho y decidiera ser un revolucionario, no fue el que un hermano suyo hubiera sido ejecutado por el zar. No fue tampoco la lectura del Capital de Marx. Lo que cambió la vida de Lenin fue el ejemplo de lo que era un revolucionario convencido en una obra de un autor ruso que se llamaba Chernyshevsky y que se titulaba ¿Qué hacer? Stoyalach. Aquello cambió de tal manera, aquel ejemplo cambió de tal manera la visión de Lenin que marcó un antes y un después. La idea de que podía haber alguien que diera toda su existencia, su vida, su dedicación. Estoy oyendo muchísimo ruido por el lado del pastor Ricardo, quizá podría cerrar ese ruido. El hecho de que efectivamente él pudiera contemplar cómo alguien de la manera más entregada, más consciente, más desprendida, se convertía en un revolucionario, cambió la vida de Lenin. Los pastores, y esto es lógico, desean que dentro del pueblo que pastorean haya gente desprendida con sus bienes materiales, haya gente humilde en el servicio, haya gente que ayuda a los hermanos. Si son codiciosos, vanidosos o se enseñorean sobre el pueblo, pueden coger una silla y sentarse en ella esperando a que la gente sea así, porque no lo va a ser. La gente no va a ir, en la mayoría de los casos, más allá de lo que vea realmente en los pastores. Y estas palabras de Jesús son muy claras. Si efectivamente los pastores siguen a Jesús, como aquí indica Jesús que le tienen que seguir todos sus discípulos, ese ejemplo puede tener consecuencia en el rebaño.
Si no viven de esa manera, sería un auténtico milagro que la congregación fuera en esa dirección. Y esto además está expresado con mucha claridad en la Biblia. Si me acompañan, por ejemplo, a la primera carta a Timoteo, donde Pablo empieza a dar esos consejos pastorales ya en su último encarcelamiento y en la última parte de su vida. En la carta a Timoteo, capítulo 4, y versículos del 9 en adelante, por ejemplo, dice así. Primera de Timoteo 4, del 9 en adelante. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es tremendo. Primero, nosotros, los pastores, enseñamos en muy buena medida con el ejemplo. Si yo he trabajado con mis manos, a pesar de que podría haber exigido a las congregaciones que me mantuvieran, pero yo preferí trabajar con mis manos. Y si yo, además, me encontré en una situación en que acepté sufrir oprobios, fue precisamente porque estaba cumpliendo con mi oficio pastoral. Y por lo tanto, tú tienes que hacer lo mismo. Y eso solo es posible si eres ejemplo de los creyentes. No solo en palabra, porque una persona con una cierta educación puede ser un ejemplo en palabra sin mayor problema. También tienes que ser un ejemplo en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Las palabras en ese sentido de Pablo son bastante claras. La vida cristiana hay que centrarla en seguir a Jesús y en el caso de los pastores, el hecho de ser el ejemplo que se sigue es esencial. Pero además, y esto es enormemente importante, los pastores responden a ese desafío siguiendo a Jesús porque podemos llegar a atravesar tiempos especialmente difíciles. No sabemos lo que va a durar el confinamiento, no sabemos si quizá algunas iglesias se encontrarán con dificultades como el cierre o la limitación de sus actividades de tal manera que sea muy difícil mantener esas estructuras. Y tenemos que aprender lo que dice la Biblia y lo que significa seguir a Jesús y quizá recordar que hubo una época durante siglos en que los primeros cristianos se reunían en casas, ponían sus casas al servicio del Señor y no tenían esos edificios que conocemos como iglesias. La única manera de responder a los desafíos que hay delante de nosotros en estos momentos y la manera en especial en que los pastores pueden responder a esos desafíos es rechazar las tentaciones diabólicas de lo material, del enmaridamiento con el poder político y de la espectacularidad. Es centrarse totalmente en la Biblia para la enseñanza y es centrar la existencia cristiana en seguir a Jesús, aunque eso pueda significar tener que acabar en una cruz. Y esa es la respuesta. ¿Y qué va a suceder con esos pastores? Pues me van a permitir que les lleve, para concluir, a la primera carta de Pedro, capítulo 5, donde Pedro, después de decir que no hay que servir al pueblo por ganancia deshonesta, sino con un ánimo bien dispuesto, después de decir que no hay que enseñorearse del rebaño, sino que hay que ser ejemplo, después de decir que hay que cuidar
de manera de buen grado y de manera voluntaria al pueblo y no de mala gana, dice así en Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Las palabras de Pedro son enormemente importantes. El ministerio pastoral no es un ministerio para tener una cierta relevancia, para hacerte una fotografía al lado de un político, para considerarte por encima de tus semejantes o cosa parecida. El ministerio pastoral es enormemente relevante, no tengo que detenerme en dar razones para ello, porque creo que todos lo saben. Y ese ministerio pastoral es especialmente relevante en tiempos peligrosos, de la misma manera que un pastor es especialmente necesario cuando aparece una fiera en el camino que puede devorar a sus ovejas. Y para enfrentarnos con esos desafíos que convierten la generación actual en una generación especialmente llamada, de esta generación depende que Hispanoamérica vaya a ver cambios como no los ha visto jamás, o que por el contrario nos veamos metidos en una crisis como seguramente no hemos visto tampoco jamás. Ese cometido, esa misión, exige rechazar las tentaciones diabólicas, exige centrar más que nunca la enseñanza y la conducta en lo que aparece en la Biblia, y exige centrar la vida cristiana en seguir a Jesús para ser ejemplos del rebaño. Y lo que se extiende después de eso es algo que no tiene parangón con ningún tipo de recompensa material, social, humana. Es el hecho de que el príncipe de los pastores, el Señor Jesús, entregará la corona incorruptible de la vida, la corona gloriosa, a aquellos que han actuado de esa manera. Muchas gracias y que el Señor les bendiga, y si tienen alguna pregunta intentaré muy gustosamente responderla. Bueno, muchas gracias, doctor César, magistral su participación. Realmente creemos de que hay desafíos que nos esperan. Hay muchos comentarios, más que todos son comentarios avalando lo que usted ha mostrado. Y más bien vamos a dar un tiempo para que puedan hacer preguntas los hermanos. La mayoría ha estado ratificando, avalando lo que el Señor ha puesto en su corazón. Y mientras vienen las preguntitas para usted, estimado doctor, me resalto mucho ese llamado que usted está haciendo a los pastores de priorizar, seguir siendo testigos. Creo que es algo muy importante. La misión debe de continuar, y creo que eso es algo que debemos de ir viviéndolo cada día que el Señor nos permite vivir, ¿no? El ser testigos. Lo otro acerca de la familia, sin duda que esta situación de la pandemia está siendo aprovechado por los grupos que promueven la ideología de género, y la iglesia hasta dónde en esta situación debe de seguir cumpliendo su rol, de qué maneras, de qué formas, ¿no? Es una pregunta personal que tengo. Y sobre el asunto de los desafíos que tenemos, ¿no? En cuanto a rechazar las tentaciones, oportuno este consejo, centrarnos en la palabra de Dios y seguir siendo ejemplo. Creo que eso es algo vital. Aquí hay una pregunta ya de nuestro amigo, nos están escuchando desde Japón, de Estados Unidos, y aquí hay una pregunta que dice Daniel Chávez, dice, ¿qué opina del supuesto rey oculto de Inglaterra? Bueno, no sé si tiene que ver un poco con el tema, pero si está en su posibilidad de contestarlo. No he oído bien la pregunta, la puede repetir porque hubo una interferencia. Sí, a ver, ¿puede bajar un poquito? ¿Qué opina del supuesto rey oculto de Inglaterra? Eso es una vieja leyenda medieval, no tiene nada que ver con esto. No tendría ningún problema en entrar en esa cuestión, pero me parece que estamos tratando un tema muchísimo más importante. Bueno,
Saludos también de nuestro amigo querido Fabricio, está aquí con nosotros conectado y él tiene una pregunta para usted, estimado doctor. La pregunta que Fabricio hace es la siguiente: ¿cuál es el evangelio bíblico y cómo predicarlo correctamente en las iglesias que no lo conocen realmente o que apenas lo conocen? Le vuelvo a hacer la pregunta. No, he entendido Fabricio dice, ¿cuál es el evangelio bíblico? Ok. He entendido la pregunta. Ok. Vamos a ver, Pablo lo resumió de una manera muy clara y era que él predicaba a Cristo y a Cristo crucificado. ¿Y por qué predicaba a Cristo crucificado? Y a diferencia de lo que le gustaba al poeta español Antonio Machado, no predicaba al Jesús que anduvo sobre la mar, ¿no? Machado decía que el Cristo ese que acababa clavado en una cruz no le gustaba y a él le gustaba el que caminó sobre la mar, ¿no? Bueno, por una sencilla razón, porque el Cristo crucificado resume el mensaje de salvación, es Dios llamando a la gente a reconciliarse sobre la fe de aceptar a través de la fe el sacrificio de Cristo en la cruz, y también porque ese Cristo crucificado es el Cristo que nos está diciendo que para ser verdaderamente sus discípulos tenemos que estar dispuestos a seguirle hasta la cruz. Y yo creo que esos dos elementos del Evangelio son esenciales. Y cuando la predicación supuestamente cristiana niega que la salvación es totalmente obtenida por Cristo mediante el sacrificio de su sangre en la cruz del Calvario y que por lo tanto lo único que podemos hacer es rechazarla o aceptarla, pero no podemos comprarla, ni ganarla, ni adquirirla. Cuando esa verdad bíblica se niega, ese no es un mensaje cristiano, es un mensaje pseudo-cristiano. Y cuando además, en vez de presentar el camino del seguimiento de Jesús, el camino de la cruz, el camino de buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia, creyendo que todo lo demás se dará por añadidura, pero lo primero es el reino de Dios y su justicia, cuando eso se sustituye por otra vida supuestamente cristiana, eso también es pseudo cristiano, eso no es cristiano. Y es verdad que da la sensación de que en algunos medios hay que volver a predicar el evangelio de la salvación por la gracia a través de la fe y la vida del cristiano como la vida del negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Jesús cada día. Amén. Muy bien. Otra pregunta, dice Marlene Jara, ¿cuál es el peligro de abrazar el ecumenismo en medio de la crisis? Vamos a ver, hay muchos peligros y además casi podría dar otra conferencia añadida a esto. Vamos a ver, primero, determinado tipo de alianzas son muy peligrosas. Es decir, uno puede irse a tomar un café o a comer un sándwich a un restaurante de alguien que no sea creyente. Uno puede comprar una botella de leche en un supermercado que no es de un creyente. Pero emprender actividades espirituales con gente que no ha nacido de nuevo es extraordinariamente peligroso. La Biblia lo desaconseja de una manera total y puede tener muy malas consecuencias, pero quisiera mencionar una de ellas. En el terreno de la política, cuando yo veo que hay creyentes evangélicos que pretenden trazar alianzas con organizaciones católicas, tengo que llegar a la conclusión de que o son muy ingenuos, o son muy cínicos, o son muy necios, porque no se dan cuenta, y si se dan cuenta es peor, que simplemente los están utilizando para volver a épocas que han marcado la desgracia, la sangre y la miseria en Hispanoamérica. Y realmente el cambio en Hispanoamérica de carácter social, económico, etcétera, no puede venir jamás sin ser precedido por un cambio espiritual. Y ese cambio espiritual jamás puede venir de la mano del ecumenismo. Ese cambio espiritual solo puede venir de corazones regenerados por el Espíritu Santo y que sean obedientes a las enseñanzas de Jesús. Y cuando alguien no se da cuenta de esto, ni siquiera llega al nivel de sagacidad de los hijos de las tinieblas que se pueden reunir en Bogotá y decir el peligro son los evangélicos, pero no porque tengan algún congresista, pero no porque puedan crear un partido político,
Congreso, lo son por su peso en la calle, lo son por aquella gente que ha conocido el Evangelio y se opone a nuestra agenda. Y cuando esto se olvida y se sustituye por un mensaje de activismo político, es como tirar una moneda de oro y cambiarla por una moneda ni siquiera de cobre, por una moneda de madera. Esa es la triste realidad. Ahora, yo no soy contrario a que una persona que sea cristiana se dedique a la política si así se lo muestra el Señor. No soy contrario a que un pastor, si deja el pastorado, se dedique a la política. No creo que pueda dedicarse a la política y a pastorear una iglesia a la vez, porque es imposible. El día solo tiene 24 horas y es imposible llevar a cabo dos tareas que ocupan tanto de manera simultánea. Sí. Ahora, lo que tengo muy claro es que la sociedad se cambia finalmente por la extensión del Evangelio y el aumento de personas regeneradas por el Evangelio, y no por tener uno o dos puestos más en el Congreso. Ok. Otra pregunta, gracias, doctor. Tatiana Mendoza dice, doctor César, un gusto escucharlo. Tengo una duda. Hay una gran controversia con respecto sobre el pastorado de la mujer, pero la Biblia dice lo contrario. ¿Qué hacer cuando se ve eso? ¿Puede Dios en su soberanía elegir una mujer para ser pastora? Vamos a ver, Dios en su soberanía escogió a un asna para reprender. Que lo que Dios puede hacer en su soberanía es impresionante. Ahora, yo creo que hay una cuestión que debería hacernos pensar mucho a los varones. Históricamente, y por cierto, en el mes de octubre se publica un libro mío sobre la mujer y la reforma, donde hablo en algún momento cómo hubo mujeres que accedieron a puestos de pastorado en las iglesias, etcétera, etcétera. Esto suele suceder en ocasiones en que los varones no suelen estar a la altura de las circunstancias. Y de pronto, en medio de Israel, solo hay una profetisa y el general de Israel tiene que ir a ver a la profetisa a ver cómo se enfrentan con los invasores de Israel. O ha decaído de tal manera la función profética que solo hay otra profetisa que se llama Hulda y tienen que ir a verla, a ver qué hacen en el reino de Israel y qué hacen con el monarca de Israel. Es decir, en muchos casos eso es una señal de cómo efectivamente hay carencias tremendas. Yo creo que en estos momentos, y es un problema del que no se suele hablar, más que el problema de si las mujeres pueden desarrollar determinados ministerios, etcétera, está el problema de los hombres que se están inhibiendo para cumplir su rol. No quieren ser esposos, tal y como señala la Biblia, no quieren ser padres, tal y como señala la Biblia, no quieren ejercer ministerios tal y como señala la Biblia, y por comodidad, por miedo, por cansancio, se retraen de lo que tienen que hacer. Y si efectivamente al final existen esos huecos, pues evidentemente Dios siempre los llena. Y si tiene que llenarlos con una mujer, los va a llenar con una mujer. Y esto es algo que tendría que estar muy claro. Es decir, el problema al final es que sufrimos una enorme crisis. Algunos ven un síntoma que son mujeres convirtiéndose en pastores y dicen, esto es el fin del mundo, ¿no? Hay mujeres que son pastores y lo hacen muy, muy bien. El problema es el retraimiento de muchísimos varones para ser lo que tienen que ser. Han decidido que no van a ser padres, según el modelo bíblico, han decidido que no van a ser maridos y han decidido que tampoco van a cubrir el ministerio que tengan de la manera que lo tienen que cubrir, y el Señor va a cubrir eso. Y eso lo vemos en todas las áreas de la vida. Es decir, nadie pregunta, pero bueno, ¿por qué Carmencita es papá y mamá y hasta abuelos? Y lo es porque resulta que su marido se marchó, su marido se ha inhibido y no hace nada y no asume responsabilidades. Pues al final, porque alguien tiene que cubrir esas responsabilidades. Y en algunas ocasiones, pues efectivamente, como ha pasado en otras épocas de la historia, al final para cubrirlas, pues resulta que solo hay mujeres o solo han quedado mujeres en un momento determinado. Ok.
Gracias, doctor. Antes algo usted mencionó acerca de la política y aquí hay una pregunta de un hermano que habla acerca de, a ver, dice así, Ángel Estación, usted señala que algunos pastores, perdón, podrían ser engañados si ingresan a la política, pero ¿cree que Dios también ha llamado a algunos creyentes profesionales a la labor política? ¿Será que el error de nuestras iglesias es no empoderar a los fieles que muestran condiciones para estar en aquellas áreas de gobierno, las cuales hemos dejado a los hijos de las tinieblas, eh, como Dios nos ordena ser sal? Esa es la pregunta que hace Ángel Estación. Sí, me parece Tiene que ver un poquito con lo que mencionó. me parece una pregunta muy oportuna. Vamos a ver. Si una persona me dice que ha sido pastor hasta el mes pasado y de pronto el Señor le ha mostrado que tiene que dejar el pastorado y presentarse a las elecciones al Congreso, bueno, en principio, salvo que a mí el Señor me diga lo contrario, no tengo por qué no creer que eso es cierto. Ahora, sinceramente no creo que se pueda ser pastor al mismo tiempo que uno se dedica a la política a tiempo completo, porque es imposible. Es decir, son dos tareas enormemente absorbentes y no se pueden desempeñar las dos a la vez. A mí me han ofrecido en distintas ocasiones dedicarme a la política y siempre lo he rechazado. ¿Y por qué lo he rechazado? Porque he sido muy consciente de que si asumía una tarea política no podía hacer el resto de las cosas. Y a mí me parecía mucho más importante lo que yo estaba haciendo delante del Señor que poder llegar a ser senador o ser congresista. Estoy hablando de mi caso. Ahora, ¿creo que hay hermanos que pueden dedicarse a la política? Sí lo creo. Creo que además es gente a la que hay que educar para que lo haga bien, porque hay gente que de pronto llega al Congreso o llega al Senado y es como un camello al que le lleváramos al teatro de la ópera. No sabe ni por dónde moverse, ni cómo actuar, ni cosa parecida. Creo que eso hay que hacerlo. Y creo que además hay una serie de áreas que hemos ido abandonando, para desgracia, no solo del pueblo de Dios, sino de la sociedad. Es decir, hemos abandonado la educación. Luego nos quejamos de que la educación es anticristiana e impía, pero nosotros hemos abandonado esa educación. Nos quejamos de que la universidad va por un mal camino, pero no hemos hecho nada por nuestra parte para que fuera por un buen camino. Incluso a veces hemos predicado en contra de que la gente fuera a la universidad y tuviera una formación. Y eso sucede también en la política. Ahora bien, igual que creo que no todos los hermanos tienen que ser médicos, o tienen que vender en una tienda, o tienen que ser contadores, o tienen que ser pastores, yo creo que puede haber creyentes que den un testimonio muy bueno en su área de trabajo y eso puede incluir también la política. Pero no creo que sea una ocupación compatible con el pastorado. Primero, porque va a dividir al pueblo de Dios, porque va a dividir a su congregación seguramente y porque además es que el día tiene 24 horas para todos, pastores o no pastores, y cualquier persona que pastoree una congregación de mediano tamaño sabe el trabajo que da una congregación. Con que intentar compatibilizar eso con un escaño en el Senado me parece algo que no es realista. Ok, gracias, muy, muy sabio y conveniente el consejo. Otra pregunta, mi estimado, dice Ruth Hurtado García, ella dice lo siguiente: buenos días, sabemos que la predicación del Evangelio es fundamental y sobre todo ser absolutamente bíblico. Sin embargo, ¿cuál sería su consejo para las iglesias para que pongamos atención en la formación de los niños? Pues es exactamente lo mismo. Cuando Pablo escribe a sus últimos discípulos más cercanos, que son jóvenes, ya le separa de ellos seguramente 2 generaciones en vez de una, les recuerda que tú desde niño has conocido las Escrituras. Y además de manera muy significativa, en un caso dice, tu madre y tu abuela te enseñaron las Escrituras. ¿Por qué tu madre y tu abuela? Porque su padre era un pagano. Sí. Su madre se había casado con un pagano, a lo mejor no había otro tipo de hombre, lo mismo era un pagano y era un pagano muy decente porque dejó que educaran a sus hijos
en las escrituras que conocía la madre. Sí. Pero lo que cuenta Pablo es tremendo. Tú desde niño has conocido las escrituras y las has conocido gracias a tu abuela y gracias a tu madre. Son ellas, no un hombre en la casa, porque además tu padre era un pagano y no te circuncidó, son ellas precisamente las que te han mantenido en las escrituras y así llegaste a conocer a Jesús como el Mesías. Con los niños sucede igual. La primera obligación está en los padres. Son los padres los primeros que tienen que enseñar a sus hijos las escrituras de manera sencilla. No vas a empezar con el libro del profeta Ezequiel. Posiblemente vas a tener que empezar con Adán y Eva y con Jesús y con cosas muy sencillas. Pero los padres son los primeros y después la congregación local. Y la base tiene que ser la Biblia, no otra. Un niño que es enseñado desde pequeño en las escrituras, como dice el libro de Proverbios, llegará mayor y no se apartará de ellas. Ok. A ver, aquí hay varias afirmaciones avalando su comentario. A ver, casi la mayoría. Quería hacerle una consulta mientras esperamos más preguntas. Con respecto a lo que es el trabajo misionero, muchas iglesias hemos estado en pos de un trabajo misionero, ¿no? Pero ahora por las limitaciones, obviamente, las cosas se han complicado. ¿Cómo podríamos nosotros continuar teniendo esa tarea, ¿no? ¿Cuál sería el consejo que usted nos daría, estimado doctor César? Vamos a seguir teniendo el trabajo misionero, es decir, habrá que ver en cada caso cómo se mantiene eso, ¿no? Yo supongo que hay sitios donde las restricciones son muy limitadas, son muy escasas y por lo tanto se va a mantener de una manera casi normal, casi habitual, ¿eh? Pero en principio ese trabajo misionero se va a mantener. En otras ocasiones quizá vamos a tener que utilizar nuevas tecnologías. Yo no he podido salir desde que estuve en Lima la última vez, no he podido salir al extranjero, pero las intervenciones que he tenido en el extranjero desde que regresé de Lima hasta el día de hoy han sido mucho mayores que las que hubiera tenido si hubiera seguido mi ritmo habitual de salida al extranjero una vez al mes. Entonces, bueno, tenemos que ponernos en manos del Señor, orar, pensar lo que podemos hacer, pero en absoluto la actividad se va a detener. O sea, vamos a mantener la actividad que tenemos y lo que tenemos que ver es las nuevas formas para poder utilizar esa actividad, ¿no? Y además tenemos muchos instrumentos tecnológicos ahora que no teníamos hace 5 o 10 años. Ok. Ahora hay un protocolo del distanciamiento social. Ricardo, discúlpeme un minuto que llaman a la puerta, pero solo un minuto que regreso. Es que están llamando a la puerta. Ok, está bien. Es un minuto y regreso. Ok, está bien. Bueno, a todos nuestros amigos que nos acompañan en Bitácora 10 BM, gracias por estar con nosotros. También agradecido a la COMPE, al pastor Daniel, su familia y a todos los que están conectados en este programa especial que estamos haciendo con el doctor César Vidal. Y bueno, espero que puedan poner algunas preguntitas más. La mayoría está agradeciendo y está bien, perfecto, ¿no? Bueno, la pregunta que le hicimos al doctor Vidal, la última, con respecto a los protocolos, ¿no? Uno de los protocolos ahora es el distanciamiento social y para nosotros la iglesia mayormente somos gente muy de expresión, de conversar, hablar. ¿Cómo eso va a afectar en nuestra relación con los demás, ¿no? Si bien es cierto, uno puede usar el teléfono, puede usar las redes, pero ¿cómo vamos a manejar este asunto? Obviamente que orando el Señor nos va a dar sabiduría, pero sin duda que es una problemática que especialmente yo como pastor tengo, ¿no? Ahora, mi acercamiento a la gente para evangelizar o a un hermano, siempre pongo el respeto, el protocolo de la separación, pero ¿hasta dónde realmente vamos a saber manejar esa situación, ¿no?
Realmente es una situación bastante particular la que estamos viviendo en este tiempo. Bueno, ¿qué más les cuento? El doctor César Vidal, él ha escrito un libro buenísimo. Este libro ahora va a estar a disposición del pueblo peruano en la librería Desarrollo Cristiano, Un Mundo que Cambia. Está en calle Chinchón 737 en San Isidro a partir del 1 de septiembre. Es un libro muy interesante que hace todo un análisis acerca de cómo va a ir el mundo en cuanto a lo que es la política, ¿no? Este libro va a estar en la librería Desarrollo Cristiano en calle Chinchón 737 San Isidro a partir del 1 de septiembre. Lo va a encontrar en la librería Desarrollo Cristiano. Bien, estimado doctor, la preguntita. Ventajas de la tecnología. Protocolo. Bueno, vamos a ver. Yo creo que hay una cosa que tenemos que tener en cuenta y que esa cosa que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que adaptarnos a los que haya. Déjenme explicarles, les voy a poner dos ejemplos de lo que ha podido significar ciertos cambios en la historia del cristianismo. Cuando acabó la Guerra Civil Española, en el curso de la cual las iglesias evangélicas se cerraron, porque Franco tenía el respaldo de la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica fue la verdadera vencedora de esa guerra entre hermanos. Las iglesias evangélicas se cerraron. En muchos casos las iglesias y las escuelas evangélicas fueron incautadas y pasaron a parte de órdenes religiosas católicas, a diócesis católicas, etcétera, etcétera. Y durante años los creyentes tuvieron que reunirse en casa. Y en casa podían orar, podían leer la Biblia, tenían que ser grupos de menos de 10 personas y no podían cantar. De manera que tenían himnarios y los himnarios los leían juntos. De manera que cuando en un momento determinado decían vamos a entonar el himno 321, abrían sus himnarios por el 321 y lo leían en un susurro todos ellos sin música. Durante años no se pudieron importar Biblias. Yo he tenido en mis manos evangelios copiados a mano. Es decir, había creyentes que compraban un cuaderno y ahí copiaban a mano el Nuevo Testamento en una serie de cuadernos para que la gente pudiera leer la Biblia. No era posible importar Biblias ni imprimir Biblias en España en español. Y ese es un caso. Ahora, vamos a suponer que volviéramos al siglo I y volviéramos a la época de Pedro y a la época de Pablo, etcétera, etcétera. No tendríamos iglesias, no había iglesias. Nos tendríamos que reunir en casas, nos tendríamos que reunir quizá en bosques, en el campo cuando hiciera buen tiempo. A la gente al bautizarla la tendríamos que bautizar en un río porque no teníamos bautisterios. Y desde luego grupos de alabanza no había. Sí había himnos, sabemos que había himnos, pero no sabemos si cuando estaban en las casas los cantaban o quizá los himnos solo los podían cantar cuando a lo mejor tenían una comida en el campo y se reunía un grupo que tampoco podía ser muy grande. En ninguno de los dos casos esto significó el final de la obra. Y posiblemente hemos tenido una vida de creyentes tan cómoda, sin saber que era tan cómoda, que nos hemos acostumbrado. Pero históricamente eso no ha sido siempre así. Entonces, tenemos que ver lo que el Señor nos dice con esto. A lo mejor, si lamentablemente no podemos abrir las iglesias o las iglesias no nos permiten tener nada más que hasta el 30% de la ocupación de la iglesia, etcétera, pues tenemos que ver cómo suplimos eso. A lo mejor vamos a tener que tener reuniones de oración en casas y vamos a recuperar la oración que muchas veces no se hace en la iglesia. Y vamos a tener que volver a grupos, aparte de la iglesia en general, a grupos de estudio bíblico. Y va a haber gente que siempre ha sido muy cómoda
moda y que iba a la iglesia solo a cantar, a abrir la boca para recibir y luego a lo mejor a dar el diezmo. Y de pronto esa gente va a tener que tomar responsabilidad a la hora de compartir el Evangelio, de enseñar de manera sencilla a otras personas, de ser testigos de Jesús. De manera que primero no seamos negativos, es decir, suceda lo que suceda, está en manos de la soberanía de Dios. Y segundo, a lo mejor vamos a ganar en muchas cosas. A lo mejor las congregaciones no van a ser tan grandes, pero van a ser mucho más activas, van a testificar mucho más, van a centrarse más en lo que es importante en el Evangelio y eso va a significar un crecimiento mayor. Dios no nos mandó a levantar edificios. Si el edificio vale para difundir la obra, estupendo y le damos gracias a Dios por ello. Pero nuestra misión no es levantar edificios, es hacer discípulos hasta los últimos confines de la tierra. Y nos vamos a adaptar a lo que sea. Amén. Tenemos que utilizar podcast para que la gente lo oiga, grabaremos podcast. Si tenemos que usar las redes sociales, usaremos las redes sociales. Si tenemos que dar enseñanza a través de un medio como esto, lo vamos a hacer. Si nos reunimos 12 personas en una casa a estudiar el Evangelio de Marcos, lo vamos a hacer. Es decir, lo importante es que nos mantengamos en lo esencial, en lo relevante, en lo que verdaderamente caracteriza a los discípulos de Jesús. El resto es secundario. Correcto. De parte de Magalita Silva, por medio de José García, a través de ella pregunta, ¿qué rol tienen, ahí está, qué rol debe tener el pastor hoy en la iglesia en Perú? Algunos promueven que no nos reunamos por cuidado de la salud y otros pastores incentivan que no acatemos la orden de las autoridades y que nos reunamos. Que nos reunamos, ¿no? Bueno, vamos a... Algo de eso usted mencionó, pero sí, criterio. Vamos a ver. Si me preguntan mi opinión sobre el confinamiento y lo que yo he podido consultar de bastantes médicos y sobre la base de lo que está pasando en el mundo, el confinamiento en términos generales es inútil. No sirve para casi nada. Es la primera vez en la historia en que confinamos a los sanos, porque siempre se ha confinado a los enfermos, lógicamente, e incluso es lo que aparece en la Biblia a la hora de una epidemia. Bueno, por primera vez en la historia estamos confinando a los sanos. No tiene especial influencia en el número de muertes de la pandemia. La pandemia está relacionada más con otros factores de edad, de enfermedades que tenga la persona, etcétera, y esto además va a provocar y está ya provocando una catástrofe económica de unas dimensiones verdaderamente pavorosas. O sea, en primer lugar, mi opinión sobre el confinamiento es que es un disparate y es un gran error y habría que sustituirlo por algunas medidas de distanciamiento, etcétera, pero acabar con el confinamiento, salvo el de las personas enfermas. Primer punto. Segundo punto, ¿qué hacen las iglesias? Y aquí, lógicamente, los pastores están divididos y es comprensible que estén divididos. Hay los que dicen, bueno, vamos a reunir porque esto no tiene ningún sentido, si acaso mantenemos una cierta distancia, que la gente no se abrace, no se bese, etcétera, pero vamos a reunirnos. Y hay los que dicen, vamos a obedecer lo que dice el gobierno porque nos vamos a meter en un lío sin ninguna necesidad. Yo personalmente creo que por cuestión del testimonio hay que someterse a lo que dicte el gobierno, siempre que no sea algo contrario a la ley de Dios. Es decir, si el gobierno de pronto decide que nos tenemos que recluir, pues lo suyo es recluirse. Mientras que si el gobierno dijera que tenemos que matar a los niños, pues evidentemente no obedeceríamos al gobierno. Eso me parece bastante claro. Pero creo que al mismo tiempo esto no tiene que ser el final de la actividad de la Iglesia. Es decir, si la Iglesia no se puede reunir en su local, porque lo prohíbe el gobierno, tenemos que buscar algún tipo de alternativa. Es decir, ver el número de gente en la iglesia, ver cómo podría haber reuniones de grupos más pequeños, ver cómo a lo mejor junto con esas reuniones a lo largo de la semana de grupos más pequeños, pues a lo mejor tenemos una reunión grande por Zoom,
Y, por ejemplo, aquellos que por Zoom o por StreamYard, como es ahora, o por Skype, etcétera, y aquella gente que sea mayor o que no tiene internet, que vaya a casas de gente que sí lo tiene para que puedan estar escuchando cómo enseña el pastor o otra persona. Pero lo que yo creo es que abramos o no abramos el local, lo que no puede ser es que cese la actividad de la Iglesia. La Iglesia tiene que seguir moviéndose. Correcto. Y eso me parece importante. O en las casas, Correcto. utilizando redes sociales, lo que sea, pero la Iglesia tiene que seguir manteniendo. Y tiene que seguir llamándose unos a otros, orando unos por otros, recibiendo el alimento de la palabra, etcétera, etcétera. Y además nosotros eso lo podemos hacer bien. Los que no lo pueden hacer son los católicos, que necesitan confesarse, comulgar, etcétera, etcétera. Para eso Sí. es un problema muy grave. Sí. Para nosotros que nos centramos en la Biblia es un problema muy fácil de solucionar. Claro, si tu iglesia es un espectáculo y necesitas 300 personas dando gritos y además un grupo de alabanza con muchos instrumentos, es un problema. Pero es que eso bíblicamente no lo necesitas. Si lo tienes está bien. Pero si no lo tienes no pasa nada, porque no es el centro de la vida. El centro de la vida de la iglesia es la palabra. Y eso lo tenemos que seguir haciéndolo. Y tenemos que ver cómo lo hacemos. Si actuamos en grupitos, si, en fin, de todas formas, una vez a la semana el pastor lanza un mensaje por Facebook Live, por ejemplo, y a la gente que no tenga ordenador se lo pasamos un podcast por el teléfono, lo pensamos, pero tenemos y podemos continuar con nuestra actividad eclesial. Perfecto. Dos últimas preguntas, mi estimado doctor. Fabricio pregunta, una más, dice, ahí va a aparecer. Una pregunta más, hermano. De ser posible, su opinión sobre Manuel Lacunza y el llamado arrebatamiento. ¿Es verdad que la idea del arrebatamiento antes de la venida del Señor es un invento de los jesuitas urdido para oponerse a las enseñanzas de la Reforma? Es verdad en términos históricos. Vamos a ver, la Biblia habla de que seremos arrebatados al encuentro del Señor en los aires. Cualquiera que lea Tesalonicenses dice que primero resucitarán los que hayan muerto en Cristo e inmediatamente después los que no hayan muerto serán arrebatados al encuentro del Señor en los aires. Es la única referencia realmente que tenemos al arrebatamiento, porque luego otros textos que pudieran referirse al arrebatamiento no está tan claro que necesariamente se refieran a eso, pero el texto de Tesalonicenses es muy claro. Ahora, la idea de que el arrebatamiento sea anterior a la tribulación es una idea muy tardía en términos históricos. No aparece hasta el siglo XVI-XVII con dos jesuitas, uno era Lacunza, al que mencionaba este hermano, otro era Rivera, que crean un nuevo sistema de interpretación escatológica para oponerse a la Reforma. Es decir, la Reforma tenía muy fácil mostrar que el hombre de pecado era el papado. Lo tenía muy fácil, porque el Papa había ido tomando una serie de títulos que son de Jesús. Por ejemplo, la Iglesia Católica pretende que el Papa es la cabeza de la Iglesia Católica, pero o la Iglesia tiene dos cabezas y es un monstruo de dos cabezas, o el Papa ha tomado el papel de Cristo, porque la Biblia dice claramente que la cabeza de la Iglesia es Cristo, no Pedro o los sucesores de Pedro. La Biblia dice muy claramente que el sumo sacerdote, el sumo pontífice, es Cristo. Lo desarrolla además con mucha amplitud en la carta a los hebreos. El Papa pretende que es el sumo pontífice y además se suele hacer referencia a él como el sumo pontífice. La Biblia establece muy claramente que la piedra sobre la que se levanta el edificio de Dios, tal y como estaba profetizado en los Salmos, era el Mesías, la piedra que además rechazarían la mayoría de los judíos, y una piedra que Isaías dice que es el mismo Jehová. Y Pedro dice eso mismo, es decir, Pedro en su discurso de defensa ante el Sanedrín en Hechos 4 dice que la piedra que habéis rechazado es el Mesías Jesús, etcétera, etcétera. No dice que la piedra es él. Pero, sin embargo, la Iglesia Católica sostiene que la piedra es Pedro y además los sucesores de Pedro. Es decir, el papado ha ido robando a Cristo una serie de dignidades.
y, por supuesto, incluye también la salvación. Pedro señala en Hechos 4, 11 y 12 que el único nombre dado a los hombres por el que pueden ser salvos es el bendito nombre de Jesús. No dice el mío, que soy el Papa, sino que dice que es el nombre de Jesús. Sin embargo, el Papa Bonifacio VIII definió como dogma de fe que nadie que no esté sometido al Papa puede salvarse. Los únicos que se salvan son los que están sometidos al Papa y es un dogma de fe. Seguramente hay muchos católicos que o lo desconocen o lo negarían, pero es una definición dogmática del Papa Bonifacio VIII. Y la Reforma tenía muy fácil decir que el Papa es el hombre de pecado, porque ha ido robando a Cristo toda su gloria. Pretende que es la roca, pretende que es el sumo sacerdote, pretende que es la cabeza de la Iglesia, pretende que la salvación viene por estar sometido a él. Podría citar más ejemplos, pero evidentemente la Reforma lo tenía señalado con mucha claridad. La creación de los jesuitas, que son la fuerza de choque de la contrarreforma católica, la Compañía de Jesús, en algunos casos incluso organizando grupos terroristas. Los jesuitas organizaron grupos terroristas para matar a la reina de Inglaterra y que Inglaterra volviera a someterse a Roma, organizaron grupos para apoderarse de la corona de Rusia y someter a Rusia a Roma, etcétera. Casi todas estas cosas fracasaron, en algunos casos no, pero en casos como Rusia o Inglaterra esos planes fracasaron. Los jesuitas en un momento determinado son conscientes de que tienen que dar la batalla teológica también y crean un sistema escatológico que empuja hacia el futuro lo que se ha ido cumpliendo. Y sobre todo lo proyectan hacia el futuro para que nadie pueda decir el hombre de pecado, pues resulta que es el papado, etcétera, etcétera. Y entonces ese sistema, entre otras invenciones que han sido desconocidas hasta entonces en la historia del cristianismo y que nadie las ha defendido, tiene la de que el arrebatamiento es pretribulacional. Y entonces eso permite evitar la idea de que el papado es lo que es, porque en realidad todo va a suceder en el futuro, etcétera, etcétera, ¿no? Esto hay poca gente que lo sepa, salvo los que se han dedicado a estudiarlo. Pero, por ejemplo, yo recomendaría un libro. Yo no diría que estoy al 100% de acuerdo con el libro, pero me parece muy buen libro, que es el libro de escatología de José Grau, que era un teólogo evangélico muerto hace pocos años. Su libro de escatología es muy bueno. Y yo creo que, por ejemplo, la librería de Nelsa, seguro que si no lo tienen, que creo que sí, lo pueden encargar y todo lo demás. Y posiblemente en español, yo creo que es lo mejor que se ha escrito en cuanto a dar una visión global de la escatología y de las distintas posturas de la escatología. Y luego en relación con cosas concretas, como puede ser Daniel o como pueden ser aspectos del discurso del Monte de los Olivos, etcétera, la gente puede ir a mi página web, cesarvidal.com, donde hay un estudio bíblico todos los domingos, pero si uno va al buscador y pone Daniel, pone 70 semanas, etcétera, etcétera, le lleva a materiales de estudio que se han publicado en los últimos 5 o 6 años. O sea, sí hay bibliografía para ampliarlo, pero es cierto, el caso de Lacunza es un caso bien conocido por los que se han molestado en estudiarlo, claro, como todo, ¿no? Ok. La última pregunta, doctor. Esta es personal. Muchos hermanos ahora me preguntan, pastor, dicen que la vacuna está queriendo venir para controlar tu vida, Bill Gates está detrás de todo eso. ¿Me pongo o no me pongo la vacuna? ¿Qué piensa usted, pastor? Entonces, esa es una pregunta que se está haciendo en base a la preocupación de estar protegido del COVID-19. Bueno, vamos a ver si sale y ya sobre eso decidimos. Vamos a ver, yo soy muy poco amigo de imaginar. Es decir, yo me muevo sobre situaciones fácticas, sobre hechos reales. Correcto. Entonces, si alguien me pregunta, bueno, si sucediera tal cosa, ¿qué habría que hacer, etcétera? Generalmente mi respuesta es, bueno, vamos a ver si sucede, porque además de las cosas que usted piensa, todas no pueden suceder a la vez, ¿eh? O sea, no puede usted morir de un infarto y al mismo tiempo morir de un cáncer y al mismo tiempo tener un accidente de automóvil. De modo que vamos a ver qué sucede y sobre eso decidimos. Okay. Si aparece una vacuna,
Habrá que ver quién la fabrica, cómo es, y a partir de ahí, pues ver si efectivamente hay que eludir ponerse la vacuna o la vacuna puede ser interesante, ¿eh? Yo personalmente no me veo en disposición de vacunarme, pero eso es a día de hoy. A lo mejor a la semana que viene alguien me ha razonado magníficamente por qué, y no está Bill Gates, ni me van a meter un microchip, ni nada por el estilo, y me parece que la vacuna es tan normal como la vacuna de la gripe. O sea, depende mucho de las circunstancias y eso sí, en cualquiera de los casos, lo que pueda acontecer en el futuro, a partir de mediados de septiembre yo voy a seguir informando en mi programa de radio diario, en La Voz, que se escucha en las redes sociales, pero que también está en la página de www.cesarvidal.com y vamos a seguir hablando de ello, ¿no? Pero no disparemos las especulaciones, vamos a ver realmente qué es lo que pasa. Ok, muchísimas gracias, mi estimado doctor. Ha sido muy amable por regalarnos este tiempo. El Señor le bendiga. Y bueno, háblenos un poquitito de su libro, El Mundo que Cambia. Bien, Ricardo. Y lamentablemente en 5 minutos tengo que salir para otra entrevista muy importante sobre las elecciones aquí en Estados Unidos en noviembre. Pero, como lo estaba mencionando, vamos a ver, mi libro Un Mundo que Cambia recoge infinidad de temas que tienen que ver ahora mismo con la agenda globalista, con la ideología de género, con la situación en el mundo. Hago varias referencias a Perú en el libro, de paso. Hablo de China, de Rusia, de Hispanoamérica, de la Unión Europea, etcétera, pero hay experiencias muy concretas relacionadas con Perú y la agenda globalista, y es un libro que yo creo que resulta muy útil precisamente para saber el mundo en el que vivimos, que la gente, muchos se creen que este es el mundo de hace 30 años en que había una guerra fría, y no. La Guerra Fría se acabó hace 30 años, este es un mundo muy distinto y hay que saber dónde nos encontramos. Y creo que ese libro es un instrumento útil, está teniendo una acogida extraordinaria. Por ejemplo, en España, en Amazon, se agotó en las 2 horas primeras de ponerlo a la venta. Para Hispanoamérica tenemos problemas de surtir las librerías y surtir Amazon, porque se agota más deprisa de lo que la editorial consigue imprimir el libro, pero es un libro que está teniendo muy buena acogida. Y a mediados de agosto, Dios mediante, sale en inglés y me dicen que esperan que la repercusión del libro en inglés todavía va a ser mayor que del libro en español. Y creo que es un libro, yo creo que lo van a poder encontrar en Amazon, por supuesto, pero seguramente también en la librería de Nelsa, que es la mejor librería evangélica que yo conozco en Perú. No quiero despreciar a nadie ni que nadie se sienta ofendido, pero yo creo que es una gran librería, tiene un surtido verdaderamente extraordinario para avanzar con la lectura de buenos libros y, por supuesto, ese es un libro que va a estar en la librería de Nelsa también. Y ha sido un placer, pero me van a tener que muchísimas gracias. Despedir porque me están esperando ya para salir corriendo para otro acto, pero de verdad ha sido un placer, Ricardo, ha sido un privilegio y un honor el poder compartir este tiempo contigo y con el resto de la gente que nos ha visto, y yo espero de todo corazón que Dios mediante tengamos la posibilidad de vernos más veces en el futuro. Muchísimas gracias a todos y que Dios los bendiga. Amén. For the rest of your life. But what about us?